Hoy es lunes 17 de abril del 2023 y en la Orden del Carmen celebramos la figura del beato Juan Bautista el Mantuano. Así es, amados hermanos, una figura, verdad, poco conocida, pero también este vídeo va a ser un poco a pedido de algunos de vosotros que me habéis pedido, nunca mejor dicho por la redundancia, esa aclaración de las reformas, ¿vale? Pues bien, Juan Bautista Spagnoli tiene un apelativo muy cariñoso. Él nace en Ferrara en 1444, de familia noble. Su padre era Pedro Mover, era natural del sur de España, de Córdoba, con lo cual le van a llamar por apelativo Spagnoli, Juan Bautista Spagnoli, y mantuano porque nace en la ciudad de Mantua. Casualmente en esa ciudad se había elegido un movimiento de reforma. La reforma, muchos de vosotros la conocéis por la película Teresa de Jesús, ¿verdad?, de Concha Velasco, pero las reformas en la Orden del Carmen, a comparación de otras órdenes, venía de una manera natural y más antigua. Es decir, cuando este hombre nace en 1444, ya la reforma emprendida de Le Selve, de las selvas, por el beato Miguel Ángel Misivi, allí en Italia, va a tener una importancia muy grande, porque si bien es cierto los conventos se llenaron de hombres en la vida religiosa, no todos tenían vocación, y menos a la vida del Carmelo, que era una vida de oración. Él con 16 años entra en la Orden del Carmen en una congregación llamada Mantuana, pero no es una separación de la orden, sino entendiendo que dentro de la orden siempre han habido movimientos naturales de reforma. Nuestra historiadora y catedrática de la Universidad de Comillas, Pilar Henar Pizarro, escribe una obra en el 2021 llamada La Reforma del Carmen en el siglo XVI, metodología e intelectualidad. Bueno, más o menos el título es verdad. Ella va a explicarnos que estas reformas van a ser emprendidas por la Orden del Carmen desde un momento inicial de la orden. Nos aprobamos en el siglo XIV, pero ya en el mismo siglo XIV la misma orden va a empezar a reformarse mediante los provinciales, mediante los generales, mediante los mismos conventos. Y aquí en Italia encontramos esta primera reforma, la reforma mantuana. Era un grupo de conventos donde querían acentuar la vida conventual, querían acentuar la vida de oración, la vida alejada del ruido de las ciudades, porque se estaba formando en sí lo que era el ADN de la orden carmelita. Pues bien, él pertenece a este movimiento llamado mantuano, aprobado por los generales, empezando por general Audet, el que tiene el mayor periodo de generalato, de 1423 a 1463, casi una vida, ¿verdad? Luego el padre general Juan Soret, también beato, francés, y luego general Juan Bautista Rossi, que es ahí donde empieza quizás ese movimiento de reforma ya en el siglo XVI, en la Edad de Oro, en ese llamado siglo de oro, ¿verdad? Pues bien, Juan Bautista Spagnoli, con 20 años, como dije, ya está profeso en el convento de Parma. En 1475 es prior de los conventos de Roma, del santuario de Loreto, de la famosa devoción de Loreto en Italia, también de Parma, también de Mantua. Y ahí él va a pedir permiso a esta congregación para poder continuar esa vida dual, la vida contemplativa mediante la estricta observancia de la orden, de la regla, y también ese servicio humanista. Va a pedir permiso y va a seguir escribiendo églogas y artículos y obras dedicadas a la Santísima Virgen. Está su égloga a la Virgen María y al Monte Carmelo, de la Orden del Carmen del Monte Carmelo, que tiene más de 5.500 versos. También muchas epopeyas, escribe para reyes, es nombrado vicario general de la Orden por 6 veces. Va a ser un hombre invitado al Concilio V de Letrán, invitado por los papas para poder dar los discursos a toda la jerarquía romana.
era un hombre de un nivel cultural alto, pero también a la vez de un nivel espiritual alto. Nunca dejó de vivir en su convento de Mantua porque quería tener esa estrecha relación con la Reforma. Pues bien, él va a ser un humanista que cruzaba cartas. Se conservan 70 cartas, en las cuales muchas de ellas estaban firmadas para Erasmo de Rotterdam. Luego su amigo íntimo, Pico de la Mindola, va a decir que escribía sus obras y en todas eran santísimas y excelentísimas. Era un hombre que llevaba la cultura a la fe. Era un hombre que tuvo una capacidad intelectual alucinante. Bueno, como dicen aquí, grande, ¿verdad? Pues toda esa época fue la que conocieron tanto Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz y muchos carmelitas. Hay que recordar que Juan Bautista el Mantuano muere el 20 de marzo de 1516, un año después que se funda la Encarnación de Ávila y que nace Teresa de Jesús. Con lo cual, como dice esta escritora Enar Pizarro, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, llegaron en el momento en que estaban en auge y efervesciente estas obras del Mantuano en la orden, tanto en Ávila, en la Encarnación, como en Medina del Campo, como en Valladolid, como en Salamanca, con lo cual se puede entender esos grandes deseos de reforma y sobre todo de esa espiritualidad carmelitana. Pues bien, a la muerte de Juan Bautista el Mantuano, llamado Españoli por su ascendencia española, él va a ser enterrado con honores reales, cardenales, obispos, el mismo Vaticano, la misma sede de Pedro va a tener ese duelo por este gran humanista que llevó a su máximo esplendor a la Orden del Carmen, no solamente en el intelectual, sino también en el espiritual, y de ahí que van a venir posteriores reformas, como la de Teresa de Jesús, aprobada por nuestro padre Juan Bautista Rossi, también la reforma de Turena, que hasta hace poco, hasta antes del Concilio Vaticano II, todavía estaba muy en auge, ¿verdad? Estamos hablando de una persona no solamente de un nivel intelectual, pero ¿qué nos quiere decir este hombre hoy en día? Pues que este viejo tronco del Carmen, que ha tenido muchas reformas, que ha tenido muchas crisis también, ¿verdad? Siempre ha tenido una persona, un nombre al cual acudir, la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Él recomendaba a sus religiosos, a los que se confesaban con él, que en los momentos más desesperados de su vida, cuando no encontraba mucho sentido a ella, ¿verdad?, él buscaba el consuelo en las sagradas páginas. Dice, ¿cómo es posible que podamos entender estas páginas como testimonio de Dios sin haberlo visto, sin que Dios haya escrito nada de su puño y letra, ¿verdad? Pues así, él nos recomienda que lo que llamamos ahora lección divina, pues poder recomendarnos a esas sagradas páginas, volver a ese tierno amor a la Virgen que jamás defrauda, volver siempre a ese apasionamiento del Carmelo, no solamente en su bohemia. Estos vídeos que quieren redescubrir esas figuras antiguas y anteriores a los siglos modernos, no es para recrearlo solamente en el pasado, es para poder tener un porqué del pasado, entender este presente y en este momento tan crucial, ¿verdad?, de pocas vocaciones, de carencias en valores, en las sociedades, que la religión no tiene ninguna credibilidad, no por sus miembros, sino porque las sociedades nos avasallan. Es tiempo también de recobrar que en tiempos de crisis el Señor ha sacado bueno, el Señor ha sacado lo mejor de nosotros. Y es tiempo, como dice el padre Fernando Millán, no es tiempo de lamentarnos por lo que no tenemos, vocaciones, grandes conventos, ya que estamos cerrando, es tiempo para héroes, es tiempo para vivir nuestra vocación carmelita, religiosa, sacerdotal, monacal, familiar, con más entusiasmo que nunca, porque es ahora donde se prueban los verdaderos amigos de Jesús, como diría Teresa de Jesús, amigos fuertes de Jesús, porque en la marabunta, en la popularidad, en la aceptación, en la fama, todo el mundo es bueno, todo el mundo es válido, pero en el momento que hay pocos amigos del Señor, en el momento que hay pocos
hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por el Evangelio, simplemente con sus dones, en este caso la vida intelectual, pues también es el momento de ser héroes, de ser mártires, de ser testigos de Dios mediante lo que Él nos ha dado, nuestra humanidad, y en esta hermosa vocación a la orden de los hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Fue beatificado en 1885 por Pío X. Este va a decir que el Bautista el Mantuano llevó a la Orden del Carmen, a su orden, a un nivel de esplendor nunca antes conocido, un nivel de santidad que ciertamente tenía fama, pero que él lo había comprobado en su propia persona. Así que, amados hermanos, hoy es el día en que podemos mirar por esa ventanita, ¿verdad? Y poder ver que también mediante nuestra participación en la cultura, en la vida social, en la vida intelectual, podemos hacer a Dios presente en ella. Por eso a todos aquellos intelectuales de nuestra orden y de toda la Iglesia, pues este aliento del mantuano, porque lleváis a Dios en vuestro corazón y en cada una de vuestras tareas, ¿verdad? Universidades, ahora la orden también tiene colegios como este de San José de Begoña en el barrio Fuencarral en Madrid, y como en muchos lugares es necesario meter la vida espiritual en la sociedad. Es importante tener nuestra Orden del Carmen actualizada mediante esa bohemia hermosa que nos han legado nuestros padres, para poder ir continuando con nuestra vida ese legado. Carmelitas antes, durante y después de nosotros, y gracias a Dios que podrán haber muchos. Así que vamos a pedirle al Señor que la orden de su madre siga dando hombres y mujeres insignes, no solamente por lo grande de su intelectualidad, sino también por esa santidad que solamente puede ser inspirada por nuestra hermana y patrona, Santa María del Monte Carmelo. Y por eso le vamos a pedir a ella, a la reina y hermosura de los carmelitas, que nos enseñe a amar a Jesús, que nos enseñe, como le enseñó a el Bautista el Mantuano, ese amor a las sagradas letras y a poder llevar a Dios en todos nuestros ámbitos de vida, trabajo, familia, congregaciones, parroquias, que seamos instrumentos en el buen sentido de la palabra de Dios. Y le decimos, como siempre, esa oración que Simón Stott le dedicase en 1251. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar, reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Beato Bautista el Mantuano Españoli, intercede por tus carmelitas.